Como mencioné hace un par de semanas cuando filmé el Mazda MX-3, cuando se piensa en autos japoneses se suele pensar en RX-7 FD, en Nissan Skyline GT-R de cualquier generación, pero hay un montón de autos japoneses, si te gustan este tipo de autos, que pueden ser igual de interesantes, pero son mucho más económicos de conseguir, mucho más económicos de mantener y hasta es muy viable tenerlos como autos de todos los días. Ese es el caso, por ejemplo, de esta Toyota Celica Liftback de 1981. De nuevo agradezco a Gerardo, que también era dueño del MX-3, por prestarme esta Celica Liftback. También tiene una Celica con 600.000 kilómetros con la que dio la vuelta a Latinoamérica. Para 1981 los argentinos estaban conociendo por primera vez a los autos importados japoneses. Fue durante este periodo que llegaron los primeros Civic, los primeros Accord o, como es el caso, los primeros Corolla y Celica, tanto en su versión coupé como esta, que es su versión Liftback. En este caso es la versión ST, que viene con el motor de 1.6 litros. También se vendió una versión GT que venía con un motor de 2 litros. Quería avisarles para que escuchen en esta cuarentena que ya se publicó el primer capítulo del podcast que comenzamos a grabar con Dano de Biela y Pistón, Petrol Break. Ya pueden escuchar todas nuestras anécdotas con autos, muchas de ellas inéditas, en Spotify. Les sugiero que no se lo pierdan, vale la pena. Vamos a la parte técnica de este Toyota Celica ST Liftback de la generación A50, la segunda del modelo. Esta versión en particular ST tiene un motor carburado de 1.6 litros que aparentemente enviaba 75 caballos de fuerza a las ruedas traseras. Sí, lo más divertido de esta Celica es que es tracción trasera, aunque de todas formas no es algo que cambie mucho, te va a costar hacerla patinar con esa potencia. Con respecto al interior, que al margen me parece muy atractivo, tiene buenos relojes, testigos y un instrumental claro como solo los japoneses y los alemanes saben hacer. Aunque si se me pregunta, considero que todo este instrumental tiene un estilo que busca recrear un ambiente a lo muscle car de los 70. Tiene muchos detalles dignos de un video de Doug DeMuro. Las balizas que se accionan tirando hacia arriba de esta perilla sobre la columna de dirección, la bocina que cuenta con 3 botones separados en cada radio del volante, la práctica manivela del techo solar, el tapizado de tela azul o los emblemas de Celica distribuidos por todo el habitáculo. Dato adicional, Celica significa celestial en latín. Con esta Celica fui y volví de Bariloche a Villa Langostura, un viaje que terminó siendo de poco menos de 200 kilómetros y que ya realicé muchísimas veces. Sin embargo, los paisajes de ese viaje, más aún disfrutados en un auto así, nunca dejan de sorprenderme. Se arranca en un tramo de estepa patagónica y caminos relativamente rectos para terminar en un tramo bordeando el lago Nahuel Huapi entre curvas y contracurvas en un camino rodeado por bosques. Todo en un asfalto de muy buena calidad. Es un trayecto que está en mi top 5 de rutas que he tenido el placer de manejar y creo que es mi camino favorito dentro de la Argentina. La verdad que manejar esta Celica no es distinto a manejar cualquier otro auto que puedas tener en tu casa. Eso sí, hasta que ves el tablero y te das cuenta que estás en un auto con claramente una arquitectura de la década de los 80 o que en realidad parece más cercana a fines de la década del 70. El motor 1.6 que tiene esta versión ST en particular no es algo que uno diga tiene un montón de potencia. De hecho, estoy en quinta, ahora circulando entre 80 y 90 km por hora en estos caminos sinuosos, camino a Villa Langostura, y estas son las velocidades en las que el auto se siente más cómodo. No es un auto en el que vayas a ir a 140 o 150 km por hora como si no pasase nada. Más allá del prestigio que pueda tener hoy en día una Celica en este estado de conservación y de esta generación en la Argentina, con todo el fanatismo que existe hoy por los autos japoneses, no hay que olvidar que en definitiva no es tan distinto, y me van a prender fuego por lo que voy a decir, a un Corolla de la misma época. Es decir, bajo ningún concepto es este auto un auto que esté concebido para ser un auto de lujo, sino que está más bien concebido para ser un auto económico de uso de todos los días, y es por eso que es tan confiable. Entonces son autos extremadamente confiables que, más allá de ser tracción trasera y el disfrute que hoy se pueda tener en el contexto de manejar un auto que es esencialmente un clásico, no son autos hiperdeportivos. Eso a nivel mundial. La historia que tiene este auto en la Argentina es bastante distinta. Esta Celica, junto con la mayor parte de los autos japoneses que tenemos de esta época y otros autos como por ejemplo los BMW 21,
que hay, o los primeros Audi que hay en el país, entraron durante la última dictadura militar que tuvimos, que duró entre el 76 y el 82, y más específicamente durante el periodo en el cual Martínez de Oz era ministro de Economía. Fue probablemente el primer periodo en la historia argentina donde se abrieron las importaciones de los autos de manera relativamente libre y los argentinos pudieron conocer autos que venían de otros lados, que obviamente, más allá de lo nefasto y horrible que fue la última dictadura militar, fue un momento en el que los argentinos dijeron: hay autos mejores. Los íconos de la industria automotriz argentina a comienzos de la década del 80 no eran ni más ni menos que los mismos íconos que ya existían a comienzos de la década del 70 y que en muchos casos estaban basados en plataformas que ya se habían dejado de producir o estaban próximas a hacerlo en sus países de origen, pero que en Argentina todavía tenían mucha vida por delante. Esto es, por ejemplo, el caso del Peugeot 504, el Ford Falcon o incluso el Torino. Eran y son grandes autos desde el punto de vista histórico e íconos de la industria argentina, sin dudas, pero la llegada de estos pequeños y no tan pequeños autos japoneses con motores mucho más eficientes y rendidores que los motores de relativamente alta cilindrada que solían llevar los autos acá, rápidamente le hicieron abrir los ojos a muchos consumidores argentinos. Si a esto le sumamos que muchos de estos autos sumaban comodidades como aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, puesta a punto de suspensiones más firmes y deportivas, estéreos con mejor calidad o caja de quinta, entonces en muchos casos ver a estos autos por la calle era como ver naves espaciales. La diferencia es que en nuestro país no eran autos tan económicos como sí lo eran en otros mercados, y coupés como estas quedaron posicionadas como vehículos de lujo o casi eso. Esta época además coincidió con un periodo de un tipo de cambio muy bajo en la Argentina, lo que coincidió e hizo que estos autos fueran tan relativamente baratos además en comparación a sus contrapartes de la industria argentina. Fue la famosa época conocida como la plata dulce, que bueno, después derivó en una tremenda crisis económica. De hecho, esta Celica fue patentada en el 82, a pesar de ser una unidad del 81, porque no lograba venderse. Así que después de haber manejado esta Celica 150 kilómetros, puedo decir que realmente es un auto muy cómodo si alguien quiere experimentar el mundo de los clásicos sin romper la billetera. De forma dentro de todo reciente, el youtuber de autos más conocidos del país, que es Martín Gallego, se compró una Celica de este estilo y realmente coincido completamente con su decisión. Es un auto que te permite experimentar el mundo de los clásicos sin romper la billetera y teniendo un auto cómodo que hasta se puede usar todos los días sin problemas. Obviamente esta Celica debe ser una de las más lindas del país en cuanto a estado de conservación, pero es un auto que hasta sería un interesante proyecto de restauración. Eso sí, bajo ningún punto de vista sería económicamente rentable, porque es un auto que no es caro de comprar en buen estado. He visto Celicas bastante bien mantenidas de este estilo liftback también entre el 79 y el 81 por valores que muchas veces no superan los $3.000 o $4.000. Es decir, que restaurar una muchas veces no tiene sentido, porque entre que se gastan todas las cosas de la restauración se termina gastando más de lo que hubiese salido a comprar una en buen estado en primer lugar. Obviamente a la mayor parte de la gente que restaura estos autos le importa mucho más el camino de restaurar, de llevar el paso a paso, que el resultado del auto completo. Pero mi sugerencia es que si estás buscando algo cómodo para andar todos los días y que sea un clásico y que lo puedas llevar un fin de semana donde sea, la Celica es una buena opción. Pero busca una que esté en buen estado. Eso sí, no esperes bajo ningún punto de vista un auto que sea un deportivo rápido, menos en esta versión ST con el motor 1.6. Incluso la versión GT con el motor más grande seguramente pierda en una carrera contra un Sandero RS o algún auto de gama baja con un motor medianamente interesante. Pero no es lo divertido de manejar estos autos la velocidad pura, son las sensaciones. Eso creo que es mi mantra y creo que lo he dicho miles de veces en el canal. Mientras manejo por esta ruta a no más de 80 km por hora, con este auto realmente te das cuenta que las sensaciones lo son todo. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.